Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada de presentación de la especificación UNE sobre garantías de origen del gas renovable, en concreto de garantías de origen del biometano. Lo primero de todo, presentarme. Soy Luz Smith, la jefe de Industria y Equipamiento de UNE, la Asociación Española de Normalización, y quería disculpar a Paloma García, mi directora, que era la que previsiblemente iba a abrir esta jornada. Por motivos de último momento no ha podido asistir y me ha pedido que la sustituya. Y pues nada, damos apertura a esta jornada y lo primero, pues daros la bienvenida desde UNE y desde Sedigas también. Esta sesión está organizada por UNE y en colaboración con Sedigas. Y quería agradecer lo primero también a los ponentes que han aceptado muy amablemente participar con nosotros en esta jornada y, por supuesto, a todos los asistentes, que parece mentira, pero bueno, los grandes retos a veces tienen grandes resultados y estas sesiones que nosotros las solíamos hacer presenciales y que teníamos problemas de aforo, pues gracias al nuevo descubrimiento de las sesiones online y del trabajo en remoto, pues nos permite al final llegar y acceder a muchos más interesados sin que haya problemas tanto de aforo como de desplazamientos. Así que nada, muchas gracias a todos los asistentes y espero que esta sesión de hoy os resulte interesante. Pues como decía, esta sesión presenta la especificación UNE 0062 de garantías de origen del biometano. Y es un orgullo poder presentar hoy esta especificación. Es un orgullo pues por dos motivos principales. El primero, pues la situación especial en la que se han terminado los trabajos de esta especificación y en las que se han publicado. Se publicó el pasado día 6 de mayo, con lo cual se ha estado trabajando durante 2019 en ella, pero bueno, su finalización se ha realizado en condiciones que es muy de agradecer. Tanto el compromiso de todos los participantes y todos los que han contribuido a que esta especificación pueda publicarse y una alegría también el que hemos podido seguir trabajando, hemos tenido la suerte de poder seguir terminando los trabajos y publicando la especificación, lo que implica también y da una idea de la importancia que para el sector y para la industria puede tener la publicación de este documento. Se ha considerado que no se podían parar los trabajos, no se podía retrasar. Hay cosas que se han quedado pospuestas a lo mejor pues para cuando terminase el estado de alarma o cuando volviésemos de agosto. En este caso no, en este caso el grupo de UNE ha seguido trabajando con la colaboración de Sedigas y de todos los vocales y se ha culminado con la publicación de la especificación. Así que el haberlo hecho en unas circunstancias un poco excepcionales da también una idea del interés que el propio sector tenía porque este proyecto saliese adelante. Y por otra parte, que es fundamental también para nosotros como UNE, como Asociación Española de Normalización, es que este documento en sí mismo da respuesta a muchos de los puntos que tenemos incluidos en nuestro plan estratégico. UNE tiene un plan estratégico para los años 2019-2021 compuesto de 5 puntos y esta especificación da respuesta a 3 de ellos. Los puntos que componen nuestro plan estratégico es dar respuesta a los grandes retos de las empresas y de la sociedad, intensificar la interlocución con las administraciones públicas, fomentar el modelo asociativo y multisectorial que tiene UNE
Y luego 2 puntos adicionales relacionados con la innovación y con la cooperación internacional. Pero de estos 3 puntos que son fundamentales para lo que es UNE, para sus objetivos y para su misión y su sentido de ser, pues esta especificación aglutina todos estos puntos, dar respuesta a los grandes retos de las empresas. Ha sido un documento que se ha elaborado porque la industria nos lo ha pedido. En un momento dado, Cedigas, como miembro corporativo de UNE, UNE, para los que no lo sepáis, somos una asociación sin ánimo de lucro multisectorial. Es decir, no estamos centrados en un ámbito empresarial concreto, sino que estamos formados por entidades, ya sean asociaciones o ya sean empresas, que representan a todo el entramado industrial español. Entonces, en este caso, Cedigas, que es miembro corporativo de UNE, contactó con nosotros para ver posibles soluciones a una necesidad que se estaba detectando en el sector, que es proporcionar confianza a los consumidores y proporcionar también confianza y fiabilidad a los proveedores en relación a todo el tema de contabilidad del origen de la energía y de garantizar su trazabilidad y su correcto análisis. Esto sumado a que necesitaban una solución que fuese lo más rápido posible. A todo esto, pues UNE propuso la solución de una especificación UNE, por una parte porque el que se elabore un documento normativo en el seno de la Asociación Española de Normalización da unas garantías de confianza, porque llamamos a todos los interesados dentro de la cadena de valor del tema del que se trate a participar. No es un documento de parte, sino que es un documento consensuado por todos los stakeholders afectados, y se trató la opción de una especificación UNE y no una norma por el tema de la rapidez. La especificación UNE es una solución rápida a una necesidad específica y concreta. Entonces, pues por eso, para algunos que se preguntan por qué no se ha publicado una norma y sí una especificación UNE, pues bueno, para dar respuesta al tener un documento con la mayor rapidez posible. Eso no quita que este documento, una vez comprobado y contrastado y utilizado, pues su evolución natural sea transformarse en una norma. Y la confianza la damos, como decíamos, a través de la creación de un grupo específico multisectorial que se encargue de elaborar la especificación y el documento. Para daros un ejemplo de cómo ha estado representado los distintos sectores en este grupo, pues han participado asociaciones como Cedigas, que ha tenido una labor de liderazgo, tanto de promotor del proyecto como de secretaría del grupo de trabajo, la Asociación de Productores de Biometano, AFG, AEAS, para la parte de producción de biometano de la SEDAR y de todas las plantas depuradoras, AEBIC, como productores de biometano a partir de residuos agrícolas y ganaderos, GasNam, como asociación relacionada con la movilidad. Como empresas particulares han participado pues en Agas, como distribuidores Netgia, madrileña de gas, Nortegas, Redexis, comercializadoras como Naturgy, Repsol, Axpo, y luego la administración pública, que es otro de los elementos clave en esta especificación y en su futura utilización. Han participado la Subdirección de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica,
el IDAE, la Oficina Española de Cambio Climático y el Centro Nacional de los Mercados y la Competencia. Como decía, este documento es fundamental, como decía, para dar respuesta a los grandes retos de las empresas y de la sociedad y para dar respuesta también a políticas públicas. En este caso, la especificación UNE 0062 da respuesta a políticas relacionadas con las energías limpias, la economía circular, el cambio climático y en concreto se ha tenido muy en mente cuando se ha elaborado la Directiva 2018-2001 relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables y el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética. Incluso el viernes pasado finalizaba una consulta previa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la hoja de ruta del biogás y contribuciones que se pudiesen hacer a la misma y desde UNE pues hemos trasladado la importancia que la normalización puede tener para desarrollar nuevas tecnologías y para unificar el mercado interior, incluso a través de normas europeas, unificar el mercado que puede existir dentro de la Unión Europea. Y como ejemplo práctico, hemos remitido a esta especificación UNE 0062 como ejemplo de cómo la normalización puede colaborar con las políticas públicas a través de documentos ya consensuados por todo el sector nacional y que pueden servir de referencia a la hora de garantizar esta confianza que habíamos hablado hacia los usuarios, pero también hacia la administración pública. Pues con todo esto no me quiero alargar más. Muchos de estos puntos los van a desarrollar más en detalle las siguientes ponencias y participaciones. Y sin más, pues agradeceros tanto a los ponentes como a todos los asistentes vuestra participación. Podréis utilizar el chat para enviar preguntas los asistentes. Al final habrá una ronda de debate donde se recogerán esas preguntas y se les irán dando respuesta, así que os animo a que contribuyáis en este sentido. Y sin más, pues procedo a dar la palabra a doña Marta Margarit, secretaria general de Sedigas. Lo primero, agradecerte, Marta, tu participación y te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Luz. Bienvenidos todos a este webinar sobre la especificación UNE 062, que tiene lugar, como decía mi introductora, gracias al esfuerzo y dedicación de los miembros de Sedigas y otras empresas que han dedicado tiempo y esfuerzo, y diría yo que mucho tiempo y mucho esfuerzo a que esto saliera adelante, y por supuesto gracias a la colaboración de UNE. Como todos sabemos, el cambio climático supone una importante amenaza medioambiental hoy en nuestro planeta. Tenemos que reducir los gases de efecto invernadero y en eso estamos todos. Este es el acuerdo fundamental al que se llegó en París en 2015. En este contexto, los gases renovables, y especialmente el biogás y el biometano, adquieren un papel relevante en la consecución de estos objetivos de descarbonización, no solamente a nivel mundial, sino fijados ya por la Unión Europea y por España. Estos gases renovables aportan fiabilidad y flexibilidad al sistema eléctrico, reducen dependencia energética del exterior, colaboran con la descarbonización en aquellos sectores de difícil electrificación, como puede ser el transporte pesado, el marítimo, el aéreo, o incluso las industrias de alta temperatura en el propio sector gasista, entre otros. Es por ello que desde Sedigas nos pusimos a trabajar en esta especificación porque creemos que aporta muchísimo valor a lo que sería el biogás o el biometano.
Justamente el viernes pasado acababa el plazo de comentarios a la consulta pública previa sobre la hoja de ruta del biogás. En este sentido, es indispensable una regulación sólida para que el biogás y el biometano se conviertan en una realidad, que puedan competir en el mercado con otras energías. Una de las condiciones de que esto ocurra es la implantación de un sistema de garantías de origen, las cuales deberían ser validados para reducir la huella de carbono vía compensación de las emisiones provenientes del consumo de gas. La especificación que se presenta hoy es un primer paso para disponer de estos sistemas de garantía de origen que impulsa al biometano como fuente de energía limpia y segura, con una huella de carbono nula. Con esta especificación seguro que daremos más valor al biometano, algo que necesitan ya pequeños productores, principalmente del mundo agrario, los cuales son los grandes generadores de biometano y quienes cuentan con la mayor capacidad de crecimiento. Del mismo modo, esta especificación nos ayuda a estar alineados con Europa, que van ya muy por delante de nosotros, y también en cumplir con la Directiva de Energías Renovables sobre la necesidad de diseño de sistemas de garantías de origen antes del junio del 2021. Esto nos abrirá nuevas oportunidades económicas al poder comercializarse o utilizarse para su divulgación y etiquetado. Porque, como todos sabéis, en el sector del gas estamos trabajando y estamos totalmente alineados con el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, que solicita impulsar los gases renovables y establecer ese mecanismo fiable que certifiquen su origen. España tiene la oportunidad de ponerse en cabeza en temas de gases renovables. Y no solo estamos hablando del hidrógeno, que parece que está muy de moda, sino que la punta de lanza es el biometano. Un biometano donde España tiene muchísimos recursos, tiene muchísimo potencial. Sabéis que hace un par de años Sedigas encargó un proyecto donde se decía que el potencial de biometano podría realizarse creando incluso entre 15.000 y 25.000 puestos de trabajo. El IDAE calculó ese potencial en un 64% de lo que hoy consume el sector residencial en España, en términos de gas. La dinamización de la España rural, una movilidad más limpia con aire respirable, creación de empleo sostenible, eficiencia de los recursos, diversificación de las fuentes de energía, todo eso lo podemos conseguir desarrollando el gas renovable. Y, por supuesto, trabajando para la reconstrucción de la economía de futuro y de forma responsable. Así pues, vamos a escuchar las siguientes ponencias que van a desarrollar todo el trabajo que hemos realizado y sobre el cual podremos empezar a trabajar unas garantías de origen de biometano. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, y seguiremos incidiendo y profundizando en todo lo que has comentado. Paso a dar la palabra a don Juan Sánchez, su director general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La palabra es tuya. Muchas gracias, Luz. ¿Me oís correctamente? Perfectamente. Pues muchas gracias, Luz y Marta, por el arranque de la sesión, y también a vosotras y a vuestras organizaciones, tanto a UNE como a Sedigas, por invitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a esta jornada. Habéis comentado ya lo importante que ha sido finalizar los trabajos de esta especificación UNE durante un periodo de trabajo especialmente complicado, durante el estado de alarma, por una razón fundamental que habéis subrayado, que el sector del gas renovable necesitaba esta especificación de garantías de origen, necesitaba una palanca para comenzar a lanzar proyectos y que la descarbonización en ese sentido pues no podía esperar. Nosotros desde el Ministerio efectivamente tenemos la misma interpretación y lo que hemos hecho es, durante el mismo estado de alarma, creo recordar el 28 de abril, iniciamos la consulta pública previa que ya habéis comentado de la hoja de ruta del biogás, porque entendemos que los gases renovables en general y el biogás, y en concreto el biometano en particular,
pueden ayudar de manera importante a esa descarbonización del sector energético, pero también a la consecución de objetivos y de estrategias transversales de este Gobierno. Entre ellas, desde luego, la estrategia para la economía circular y, por tanto, cerrar el ciclo de utilización de nuestros recursos, tanto lo que corresponde a residuos agroganaderos, agroindustriales, residuos sólidos urbanos, etcétera. También a la estrategia de transición justa, en lo que representa posibilidades de desarrollo para aquellas áreas o regiones que han experimentado un proceso de desindustrialización y de pérdida competitiva por el abandono de fuentes de energía más contaminantes, especialmente el carbón. Y también puede contribuir a la estrategia, a la lucha contra el reto demográfico, para tratar de asentar población y crear nuevas oportunidades socioeconómicas en áreas rurales. Por tanto, entendemos que tiene un importante potencial el biogás para poder ayudar a conseguir todos esos retos. Efectivamente, la hoja de ruta del biogás no es el primer paso de este Gobierno para tratar de impulsar los gases renovables, sino que la hoja de ruta del biogás responde a la llamada que ya realizaban tanto el anteproyecto de ley de cambio climático, transición energética, que incluye un artículo específico sobre el fomento de los gases renovables, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que desarrolla tanto la senda como las medidas para alcanzar los objetivos de descarbonización en el año 2030 y en el cual existe una medida, 1.8, de fomento de los gases renovables que recoge, al igual que el artículo anteproyecto de ley, las posibilidades que puede abrir la creación de un sistema de garantías de origen en respuesta, como también habéis comentado, a la Directiva de Energías Renovables del año 2018. Por tanto, creemos que esta especificación une, da certidumbre, da tranquilidad, refuerza el papel tanto de los productores, porque pueden demostrar la trazabilidad del producto que están ofreciendo al mercado y a la sociedad, puesto que garantiza que se ha producido ese biogás, ese biometano, a partir de fuentes renovables, especialmente en el momento en el cual se inyecta en la red, cuando toma especial valor la existencia de esa garantía de origen. Y también proporciona certidumbre al consumidor, que conoce perfectamente la huella, por tanto, medioambiental del gas que está consumiendo. Y en este caso permite esta garantía de origen que el mercado le asigne un valor superior al gas renovable respecto al gas de origen fósil. Y, por tanto, puede permitir impulsar proyectos simplemente porque el mercado así lo demande y el mercado ofrezca un valor económico superior por ese gas descarbonizado, y a la vez también puede permitir, a través de esa garantía de origen, que futuros desarrollos, futuros mecanismos, como puede ser el establecimiento de objetivos, pues puedan redimirse a través de certificados que puedan tener ese sistema de garantías de origen como primer paso, como base para trazar y controlar el origen del gas inyectado en la red. En definitiva, creemos que esta especificación refleja muy bien el momento del sector. El sector incluye tanto agentes del sector gasista como, por supuesto, los productores de biogás, los generadores de residuos, todos aquellos que consideran que el biogás puede servir como salida, como cierre de ese círculo de la economía circular y de muchas posibilidades socioeconómicas en su entorno, y se han puesto de acuerdo, como bien ha comentado Luz al inicio, en un foro abierto, en un foro en el que todos han podido participar. Nosotros, de hecho, como Ministerio también hemos estado, y el Instituto para la Diversificación del Ahorro de la Energía, el IDAE, también ha participado y creo que ha contribuido de forma muy importante al desarrollo de esta especificación, y por tanto tenemos ya un primer elemento fundamental para desarrollar lo antes posible un sistema de garantías de origen que, en paralelo a esa hoja de ruta del biogás, pues permita que se hagan realidad cuanto antes proyectos que entendemos que pueden ser fundamentales para garantizar la reactivación económica en el marco de esa Green Recovery que estamos apoyando tanto a nivel nacional como a nivel comunitario como la mejor salida posible a
situación económica a la que nos hemos abocado como consecuencia de estos difíciles meses de parón económico. Y dicho esto, ya querría finalizar dando paso a la parte más técnica de esta sesión de hoy, en la cual pues, el objetivo es analizar en detalle el contenido de esta especificación y las expectativas, los horizontes que abre al sector. De nuevo, mil gracias a UNE y SEDIGAS por la organización de la jornada. Pues muchísimas gracias a ti, Juan, y a Marta, como he dicho. Pues sí, vamos a continuar la jornada. Ahora pasamos a la mesa redonda prevista y para ello voy a pasar el testigo a Nayara Ortiz de Mendívil, que es la secretaria del Comité de Gas Renovable de SEDIGAS y también ha sido la secretaria del GET 25, que es el grupo de trabajo de UNE, en el que se ha desarrollado la especificación 0062. Entonces, te paso la palabra, Nayara, y a ver si hacemos la transición correctamente. Pues nada, muchas gracias Luz, muchas gracias a UNE, a Marta Margarit como secretaria general de SEDIGAS por haber estado también en la inauguración y sobre todo a Juan Sánchez como subdirector de hidrocarburos del Ministerio. Como ha comentado Luz, mi nombre es Nayara Ortiz de Mendívil y soy la secretaria del Comité de Gas Renovable de SEDIGAS. Estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros moderando esta mesa redonda que demuestra el esfuerzo que hemos estado realizando dentro del GET 25, que es el grupo de trabajo temporal de UNE, que fue el que se preparó para realizar esta especificación y que, como ha comentado también Luz, pues que al final hemos estado trabajando hasta el final y en medio de este confinamiento que nadie nos lo esperábamos. Pero bueno, nuestro objetivo era terminar lo antes posible y al final pues lo conseguimos a finales de abril y el 6 de mayo pues se publicó por fin la especificación UNE. Quería agradecer a todos los miembros de este grupo de trabajo, que parte de ellos están hoy también con nosotros aquí, por todo el trabajo y el esfuerzo realizado durante este año, que en ocasiones ha sido más fácil y en otras más complicados. Y sin más, quería agradecer a todos y paso a dar la palabra a presentaros a tres de los miembros que hemos tenido dentro del GET 25, que el primer ponente será Germán Medina, que trabaja en el Departamento de Biogás y Nuevos Proyectos de Naturgy, que actuó como presidente del grupo de trabajo de UNE, encargado de realizar esta especificación. Y Germán nos va a presentar el origen de este grupo de trabajo, sus integrantes y el alcance de la especificación. En segundo lugar, tomará la palabra Jacobo Canseco, que es el responsable de productos verdes de la comercializadora Aspo Iberia, para explicarnos las diferencias entre certificados de sostenibilidad, certificados verdes y garantías de origen, que creo que es no complicado, pero que hay muchas veces que se confunden los conceptos y que es importante que en este webinar aprovechemos para diferenciarlos. Posteriormente también nos enseñará cuáles son los agentes y las fases de cada una de las garantías de origen y pondrá un ejemplo real de las mismas. Por último, intervendrá Isabel Tarín, técnica de energía y residuos en FEGER, que va a entrar más en detalle en los diferentes apartados de la especificación y terminará haciendo un pequeño repaso de la adaptación de la norma UNE EN 16325 sobre garantías de origen de electricidad que se debe adaptar al biometano y al hidrógeno, tal y como está recogido en la Directiva de Energías Renovables Europea, la Red 2, que como ha comentado Marta anteriormente, la fecha prevista para adaptar la norma UNE es junio de 2021. En caso de que tengáis alguna pregunta, también lo ha comentado Luz, pero quería insistir en este momento porque igual tenéis más preguntas a nivel técnico, las podéis escribir en el chat y posteriormente se darán respuesta durante el debate que tendrá lugar a continuación de la mesa redonda. Si es posible, os agradeceríamos que indiquéis a qué ponente va dirigida la pregunta porque así es más fácil podérsela derivar. Sin más, os doy paso al primer ponente de la mesa redonda, que es Germán Medina. Muchas gracias a todos y esperemos que sea de vuestro interés. Muchas gracias, Nayara. ¿Se me oye? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a UNE y SEDIGAS la organización de este webinar y de igual modo pues al MITER de la mano de Juan Sánchez
porque bueno, pues la verdad es que su participación, la participación de la Administración en este tipo de eventos siempre es fundamental, y contar con su opinión, sobre todo en algo tan relevante como es la elaboración de esta especificación. Si bien tanto Luz como Marta o Juan han mencionado los objetivos principales de esta especificación y de la creación de este grupo de trabajo, sí me gustaría profundizar en algunos aspectos, principalmente pues, en la metodología que se ha empleado durante el proceso de redacción de esta especificación. No sé si podéis ver la presentación. Iré pasando. Sí, se ve, Germán. Sí, perfecto. Bueno, la cronología ya la conocéis. La Comisión Permanente de SEDIGAS decidió proceder con el grupo de trabajo. Se creó en abril de 2019 y el objetivo, pues bueno, era crear este documento de referencia. Como ha comentado Luz, dentro de los grados de complejidad y de reconocimiento a nivel tanto nacional como europeo, la especificación parecía la solución óptima porque tiene un alto grado de reconocimiento, pero también el plazo para su desarrollo pues, es inferior, lógicamente, al de una norma o a una norma EN. Este documento, en un principio, el periodo de desarrollo pues, se estimaba en unos 6-7 meses. Finalmente ha durado prácticamente un año por motivos varios que también os comentaré, y finalmente se publicó el 6 de mayo. ¿Por qué la elección de los participantes que ya han mencionado tanto Luz como Marta? Pues porque creemos que es la solución lógica, que no solamente el sector puramente gasista es el que debe estar representado o es el que debe estar desarrollando esta norma, entendiendo como eminentemente gasista al transportista o, en este caso también, el gestor técnico del sistema, como es el caso de Nagas, a las empresas eminentemente distribuidoras como son Nergia, Madrileña, Redegas, Nortegas o Redexis, y a las comercializadoras Naturgy, Repsol y Expo, sino que además se deben incorporar otras asociaciones que están representando a los productores según los diferentes sistemas o las diferentes materias primas para la producción del biometano, como es el caso de FEGER, de AEAS o de AEBIC, pero igualmente tiene mucha importancia pues, la participación del usuario final, como es el caso de la asociación GasNam, cuyos miembros pues, son dentro de la movilidad son participantes y en aras de descarbonización, pues antes o después utilizan estos combustibles alternativos, como es el caso del biometano y más adelante el hidrógeno. La labor de la Administración ha sido fundamental. Lo habéis comentado, creo que lo ha comentado Juan, la participación que ha tenido una entidad como el IDAE. Ha sido verdaderamente de las participaciones más activas. Sus aportaciones han sido fundamentales. Creo que bueno, pues tanto Nayara como Isabel o Jacobo recordarán una sesión que tuvimos con el IDAE y con su participante Francisco Domínguez, y una lección magistral sobre las diferencias que hay pues, entre los certificados verdes, las pruebas de sostenibilidad, las garantías de origen, qué alcance tienen cada una de ellas y cómo se deben diferenciar, también para la contabilización de la huella de carbono. Y creemos que en estos procesos, en estos momentos en los que la descarbonización tiene que llevarse a cabo, y estamos mencionando el desarrollo de la hoja de ruta del biogás, la participación única y exclusivamente del sector puramente gasista no tiene sentido. Es una labor en la que tienen que estar todos los eslabones de la cadena de valor de la producción y comercialización del biometano, y por eso pues, era necesario que estuvieran involucradas todas estas asociaciones y empresas. Si hablamos de cuál es el objetivo final de esta especificación, por resumirlo, algo muy sencillo es ni más ni menos que dotar a la Administración, que tiene la última palabra en el desarrollo de esta especificación, como bien ha comentado Juan, por las exigencias que derivan de la Directiva Europea de Energías Renovables. Simplemente queremos dotar de una herramienta, de un soporte
que sirviera, pues si es en un 90% mejor que si es en un 50%, sirviera a la administración para no iniciar desde cero, sino con el trabajo de diferentes empresas, diferentes asociaciones en la elaboración de esta especificación. El alcance que tiene, pues bueno, básicamente los que estamos mostrando en la presentación, el determinar qué requisitos deben tener estas garantías de origen del biometano para la inyección en red del sistema gasista, establecer toda la terminología. Esto es algo que nos ha llevado mucho tiempo. Como bien ha comentado Marta Margarit, es consciente de que ha habido mucho trabajo y verdaderamente hasta que no te pones, hasta que no nos hemos puesto todas las empresas y asociaciones en esas reuniones que teníamos 2 veces al mes y empiezas a ver toda la terminología que tienes que incorporar, todos los conceptos, como cuando estás desarrollando la especificación y te das cuenta que llevas el 90% hecho, ves que hay cierta terminología que no ha quedado clara y tienes que volver sobre ella. Todo eso es lo que ha llevado a que discusión tras discusión se alargara el plazo de elaboración de la especificación, pero simplemente ha sido debido a eso. Tenemos que tener en cuenta que este grupo de trabajo se ha formado con empresas y asociaciones que son expertas en cada uno en su sector, pero que nunca se habían puesto manos a la obra para desarrollar una especificación técnica. La labor de UNE como líder creando el marco y el esquema ha sido fundamental, pero todos hemos ido aprendiendo en el camino y eso es lo que ha llevado pues, a discusiones muy continuas, pero a un proceso, la verdad es que enriquecedor, porque hemos aprendido todos mucho del resto. Esta especificación cubre los métodos de medición y la auditoría que se debe realizar de esta producción de biometano para dotarla de carácter renovable. Y bueno, pues al igual que ocurre con la electricidad, estas GDOs, estas garantías de origen, se pueden comercializar y tienen el propósito de la certificación, es decir, de poner en valor a aquel productor que está inyectando en la red un producto que es puesto a disposición de un cliente final, pero que tiene unas características diferentes al gas de origen fósil. Quizá anticipándome a las preguntas que puedan surgir, más de uno se preguntará por qué una garantía de origen, por qué un sistema de certificación de garantías de origen público, como es el objetivo que tiene esta especificación y es el objetivo que tiene la Administración, como ha comentado Juan, versus la opción privada. Pues bueno, ambos sistemas pueden convivir, de hecho lo hacen en países donde ya está desarrollado el sistema de certificación de garantías de origen. Una cosa no quita la otra, es decir, nos encontramos en situaciones con plantas de biometano ya puestas en producción, como es el caso de Valdemín Gómez, que fue la primera, o Butarque, en la que participa Naturgy dentro del consorcio Ecogate, que ya están inyectando en la red y que para poner en valor ese origen renovable del biometano tienen que valerse de una certificación, en este caso privada, porque todavía no se ha desarrollado la pública, de manera que los clientes puedan demostrar que están empleando un gas con un origen renovable. Es decir, ambas son válidas, si bien creemos pues, que lógicamente, primero por cumplir con la directiva y segundo para poder tener una mayor trazabilidad y un posible comercio y compraventa de GDOs, es necesario establecer este sistema de garantías de origen público. No quisiera terminar mi intervención porque un poco más puedo comentar, ya se está comentando por parte de los primeros ponentes, pero sí quisiera agradecer como presidente de este grupo de trabajo, desde luego a todos los participantes. Han sido unos meses de muchísimo trabajo, muchísima discusión, pero desde luego hemos aprendido mucho. Yo creo que con lo que nos quedamos todos, y seguro que tanto Isabel como Jacobo lo corroboran, es que ha sido enriquecedor
Y quizá lo más positivo que nos llevamos de todo esto es ver cómo diferentes sectores, empresas muy distintas, asociaciones muy distintas, llegan a consenso, llegan a tomar consciencia de la relevancia que tiene el desarrollo de una hoja de ruta del biogás, el desarrollo de unos mecanismos de apoyo o el desarrollo de estas garantías de origen, que es lo que nos ocupa hoy. Y realmente, pues bueno, yo creo que es con lo que nos quedamos todos. Dentro del grupo de trabajo de impulso al biometano que lidera el MITER, y nos hemos reunido ya en un par de ocasiones con el equipo de Juan Sánchez, el objetivo pues es el mismo, y la sensación que tenemos todos los participantes es que con la idiosincrasia de cada uno de ellos todos llegamos a unos objetivos comunes. Agradecer, por supuesto, a Sedigas pues el inicio de este grupo de trabajo, el ofrecimiento pues, de sus sistemas, de sus instalaciones para poder mantener las reuniones, en particular a Nayara, porque el trabajo ha sido ímprobo, teniendo que orquestar las aportaciones de todos los miembros muy diferentes, con borradores continuos, con control de cambios en los documentos Word. Es decir, ha sido un trabajo de chinos y desde luego pues es muy de agradecer, nos ha facilitado mucho la vida a todos los participantes y también, por supuesto, agradecer la aportación de UNE en dotar de esquema, de estructura a algo que todos desconocíamos. Es muy complicado elaborar una especificación UNE si no se cuenta con la tutela de los expertos como son ellos y en particular pues agradecer la labor de Esther, que ha tenido una paciencia fantástica, pues viendo esas eternas discusiones entre todos los participantes y ella pues aguantando con paciencia hasta que en algún momento dado decía: señores, cerremos capítulos porque si no, no avanzamos con la especificación. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los oyentes y cedo la palabra a Jacobo Canseco de Axpo. Jacobo. Muchas gracias, Germán. Perdona, temas del directo, no había desconectado el micrófono. A mí, en este caso, bueno, me uno a los agradecimientos que han comentado mis compañeros. Es cierto que hemos tenido un trabajo bastante intenso, pero yo creo que considero que hemos dado un gran paso para lo que es el desarrollo del biometano en España, ¿no? Desde el punto de vista de comercializadora, pues nos era completamente imposible sacar un valor añadido a un producto que es muy bueno si no podíamos vendérselo al cliente y decirle al cliente: oye, mira, esto es lo que estás consumiendo, ¿no? No estás consumiendo solo gas natural, sino que estás consumiendo biometano. Como todos sabemos, el biometano, una vez que está inyectado en la red, se confunde con todo el gas y surgía este problema de cómo realmente nuestro consumidor final podía disfrutar de este valor añadido de sostenible o este producto que realmente está teniendo cada vez más y más valor, ¿vale? Antes de meternos en lo que son las garantías de origen del biometano, que explicaremos entre mi compañera Isabel y yo mismo, quería simplemente en esta diapositiva hacer una distinción de lo que son las garantías de origen y lo que son los diferentes sistemas de certificación y de sostenibilidad que están conviviendo todos juntos. Como ha comentado mi compañero Germán, ya viven todos juntos. En la parte eléctrica, por ejemplo, hemos oído hablar de los certificados verdes, los ELCERs en el norte de Europa, etcétera, y también de las garantías de origen. Lo que es importante es saber qué es cada una de las cosas, ¿vale?
En los certificados verdes normalmente vienen detrás un sistema o un mecanismo de apoyo. Aquí hemos puesto, por ejemplo, el mecanismo de obligación, es decir, ¿qué pasa si hay en una comercializadora, en un Estado miembro tiene la obligación de suministrar un porcentaje de energía que venga por garantía, que sea de una determinada fuente, ¿vale? Cuando por ejemplo, que sea renovable o que sea eólico, no si fuera eléctrico, o que sea, si estamos hablando del gas, pues que sea de biometano. En esos países lo que normalmente se hace es se establece un sistema de certificados verdes establecidos en cada uno de los países miembros, y tú tienes que comprar ese certificado verde para cumplir con tu cuota o cumplir con tus obligaciones como comercializadora, o si fuera consumidor, cumplir con tus obligaciones de consumidor. En paralelo a eso, y lo veis por las garantías de origen y los certificados verdes, existe también lo que son los sistemas de sostenibilidad, que básicamente lo que hacen es dar información al consumidor final de si el megavatio hora de biometano o el megavatio hora de electricidad que estoy consumiendo realmente está cumpliendo con los estándares sostenibles que se piden, y además cuánto gas de efecto invernadero me estoy ahorrando para hacer luego los cálculos de mi huella de carbono. Estos sistemas de sostenibilidad o estos sistemas voluntarios actualmente que están aprobados o son válidos dentro de la Comisión Europea, hay unos 15 sistemas de sostenibilidad funcionando, y funcionan sobre todo por dos principios, ¿no? Uno es el principio de balance de masas y otro es el principio de cadena de custodia. Entonces, lo que hacen es, primero, lo que es la cadena de custodia es una cadena. Al final, el inicio, lógicamente, es el productor de esta bien sostenible, ¿vale? Este bien sostenible está certificado y auditado y cumpliendo unos estándares. Y, por ejemplo, voy a poner en este caso el ejemplo de ISCC. Si ISCC anualmente va a esa planta y certifica que efectivamente está cumpliendo los estándares de ISCC, yo como comercializador y el siguiente en la cadena de custodia, cuando me den lo que llaman una prueba de sostenibilidad, que al final es un papel que me dice tú lo que estás comprando es tantos megavatios hora y que cumplen con esta sostenibilidad, yo ya sé que estoy comprando algo que está acorde con los criterios de sostenibilidad de la Unión Europea. Además, ya que en esta cadena de custodia, donde el productor le da el papel al comercializador y el comercializador le va a dar otro papel a sus clientes, también puede contener ese certificado o prueba de sostenibilidad, que es como se llama, toda la información relativa a los gases de efecto invernadero que se están ahorrando en esa cadena, ¿vale? Y al final de la cadena de custodia, pues ya el consumidor final tiene toda la información relativa al producto sostenible que está comprando. Después de esta cadena de custodia, también es importante analizar lo que es el balance de masas. Es decir, para que todo funcione, evidentemente no puede haber más consumo que producción. Es decir, si yo recibo 10 megavatios hora de gas de biometano con este determinado gas de estas determinadas características, yo no puedo vender más de esos 10 megavatios hora, ¿no? De tal manera que anualmente los sistemas de certificación me auditarán, verán las pruebas de sostenibilidad que he recibido y las pruebas de sostenibilidad que he emitido, y por supuesto no tendría que haber más ventas que compras, evidentemente, porque si no estaría cometiendo
cometiendo un fraude. Además de estos sistemas de sostenibilidad, y ya entrando en materia, están los sistemas de garantías de origen. Todo esto es un contexto y lo han remarcado bien mis compañeros que me han precedido, en el que realmente lo que está intentando Europa es que sea el consumidor final el que lidere esta transición ecológica. Es decir, vamos a poner al consumidor en el centro y que sea el consumidor el que quiera comprar y el que quiera que haya esta transición ecológica. Para eso el consumidor tiene que tener las herramientas y tiene que tener un sistema donde pueda lo que llaman descomoditizar la commodity. Es decir, todo el mundo sabemos que al final el megavatio hora es el mismo, el mío, que el de mi vecino. No, eso no va a haber ningún problema. Pero de alguna manera yo puedo querer exigir a mi comercializadora que este megavatio hora que me está entregando haya sido generado por una fuente renovable que yo exija. Y eso no lo voy a poder hacer si no tengo este sistema de garantías de origen, que es lo que tanto hemos demandado desde el sector. Si te parece, Isabel, te doy paso y entramos ya a la explicación del sistema de garantías de origen que hemos desarrollado. Buenos días, muchas gracias, Jacobo. Efectivamente, entramos ya en materia en lo que es la propia especificación de garantías de origen, ¿no? En la que FGER, que es el Foro de Generadores de Energía a partir de los residuos, ha participado como productor de biogás, ¿no? Que era importante que en la especificación técnica participara la parte de la producción, de alguna manera acoplar la parte de producción del biogás con el sector gasista, ¿no? Y entonces para ello pues varias asociaciones productoras de biogás, que ya se está produciendo desde hace años en el contexto de la legislación de energía renovable eléctrica, pues participara, ¿no? Y darle este valor como energía térmica, incorporándolo al sistema gasista. Para empezar, bueno, voy a entrar a explicar la especificación sin entrar demasiado en detalle, un poco a rasgos generales. Y bueno, Germán ya ha entrado a explicar un poco la estructura, ¿no? Es una estructura muy habitual en el desarrollo de normas y especificaciones técnicas, en donde se define primero un objeto y un campo de aplicación. En este caso, se establecen los requisitos, como ha dicho Germán, de las garantías de origen del biometano para su inyección al sistema gasista. Es decir, es un ámbito de aplicación muy concreto del biogás, que hay que transformarlo en biometano, es decir, depurarlo, quitando el CO2 y las impurezas, e inyectarlo, que sea compatible con el sistema, inyectarlo. Y bueno, para ello, y usar esta herramienta como herramienta de comercialización y divulgación, ¿no? Para ello es muy importante establecer términos y definiciones, como en toda norma y en toda legislación, porque es muy importante comprender los términos para aplicación en la especificación técnica. En concreto, la definición protagonista es la de garantía de origen, que en definitiva es correspondiente a un megavatio hora introducido en el sistema, ¿no? Es un certificado que certifica que ese megavatio hora tiene origen renovable. También describe el funcionamiento, que lo va a explicar más adelante Jacobo, ya a efectos prácticos. Pero en este funcionamiento los objetivos principales que busca la especificación técnica es la unicidad de la garantía de origen, es decir, una unidad de biometano inyectado en la red le corresponderá una garantía de origen, un megavatio hora, y no habrá dos garantías de origen para la misma unidad. Que esto parece evidente, pero es muy importante y que el sistema garantice esto. Determina la titularidad, ¿no?, de las garantías de origen, la propiedad.
puede ser del productor, de titulares intermediarios, del cliente final, etcétera. También se tiene que garantizar una fiabilidad y una trazabilidad de las operaciones y esto se establece también en la especificación. Y tiene que haber, para todos los participantes de este Sistema Nacional de Garantías de Origen, tiene que haber un acceso y transparencia total, ¿no? para precisamente garantizar toda esta fiabilidad. Para ello también se sirve, obviamente, y define métodos de medición y auditorías que hay que llevar a cabo, ¿no? Se recogen también unos anexos donde se describen las fuentes de energía renovable, las materias primas a partir de las cuales se produce el biogás y, por tanto, el biometano, fuentes residuales de residuo biodegradable y las tecnologías de producción de biometano, tanto de producción de biogás como de depuración. ¿Por qué se definen por qué se establecen estos anexos y se definen estos dos, tanto la fuente como las tecnologías? Pues porque son atributos del biometano que, en definitiva, el mercado puede otorgar valor, ¿no? Alguien con este carácter de elegibilidad de la garantía consumida que estaba diciendo Jacobo, un consumidor puede decir, yo no solo quiero un gas renovable, sino que quiero que proceda de lodos de depuradora, ¿no? O quiero asegurarme que no son cultivos energéticos, ¿no? Que están tan demonizados, ¿no? Lo que define la especificación técnica, en definitiva, también son unos roles en todo el sistema nacional, que son quienes participan en este sistema, ¿no? Para empezar, participan los productores de biogás, biometano. Se define una definición importante que fue también bastante discutida, fue cuál es la instalación de producción de biometano. Pues está compuesta por dos partes, ¿no? La producción de biogás, por un lado, y la depuración de este biogás para inyectar en el sistema y luego todos los equipos de inyección en el sistema. ¿Por qué estas dos unidades diferenciadas? Para inyectar el biometano, obviamente, necesitas ir aguas arriba, ¿no? Porque hay que producir el biogás, pero este biogás a lo mejor puede ser también utilizado para autoconsumo o para otros fines, con lo cual son dos unidades diferentes, pero van íntimamente ligadas y así tienen que estar recogidas en la especificación, ¿no? Por otro lado, se definen las personas que participan en este sistema, ¿no? Por una parte, los titulares de las cuentas, en las que luego entraré, los productores, los comercializadores y los clientes finales, ¿no? Son los que participan. Y como actor fundamental y principal es el organismo competente y los agentes designados por este organismo competente. Este organismo competente será la autoridad que facultará a la Administración General del Estado para ejercer las funciones legislativas, reglamentarias y administrativas y de supervisión, ¿no? de este Sistema Nacional de Garantías de Origen. Por ejemplo, en el caso de las garantías de origen de electricidad, este organismo competente es la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, ¿no? En definitiva, este organismo competente ejerce de árbitro de todo el sistema y es el que se encarga de garantizar el cumplimiento de los objetivos que he descrito anteriormente, ¿no? ¿Y dónde se lleva a cabo todo este juego, ¿no? Pues el soporte que para este sistema de garantías de origen tiene que ser un sistema informático que es la base de datos del registro, que también se define en la especificación técnica, donde se registrarán tanto las instalaciones de producción de biometano como las cuentas de garantías de origen, como los titulares de estas cuentas y todos los agentes que participan en este sistema, ¿no? En definitiva, es el campo de juego de todo este sistema de garantías de origen. Jacobo ahora va a explicar más al detalle cómo funciona todo este sistema. Gracias, Isabel. Pues me ha tocado ahora la parte más práctica, ya después de dónde venimos y a dónde vamos, por fin podemos hablar de la norma en sí, ¿no? ¿Qué es lo que hemos desarrollado? En esta presentación lo que intentamos es resumir en un solo gráfico
una norma bastante intensa y bastante compleja, ya que, como bien dice Isabel, tiene que cumplir varios requisitos, entre otros que sea creíble y que solo haya un certificado por cada megavatio hora, etcétera, etcétera, ¿no? En la gráfica, o sea, en la presentación, hablamos de las 3 solicitudes o las 3 acciones que se pueden hacer. Una es la emisión, otra es la transferencia y otra es la redención. Y en el lado derecho de la gráfica lo que reflejamos es quiénes son, como bien ha comentado antes Isabel, los diferentes actores que juegan en esta norma, ¿no? Por un lado están las propias instalaciones de producción de biometano. Aguas abajo están las propias comercializadoras, que lo que hacen es tomar el biometano y vendérselo al consumidor final, ¿no? Que es lo que vemos en la última línea de la presentación. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Realmente, las instalaciones de biometano lo primero que tendrían que hacer es registrarse. Entonces, lo que habrá es un registro de instalaciones donde las diferentes instalaciones de producción de biometano tendrán que enviar toda la documentación requerida por el organismo competente y que estudiará para ver si efectivamente esa instalación es elegible para ser registrada en este registro de instalaciones. Le pedirán documentación, también información sobre los medidores, fuente, origen de ese biometano, etcétera. Todo lo necesario para que esa instalación quede totalmente registrada e identificada. Una vez las instalaciones de biometano están registradas y son elegibles y pueden optar a hacer lo que a entrar en esta norma, una instalación tendría 2 acciones. Un productor solo puede hacer 2 cosas. Uno es emitir certificados, emitir garantías de origen. Igual certificados, como bien hemos dicho, no es la palabra perfecta, sería garantías de origen. Es decir, si yo he producido 100 megavatios hora durante el mes de enero, lo que haré es presentar una solicitud que luego ya se tendrá que elaborar, no es objeto de esta norma, si la solicitud se hace rellenando un formulario o se hace de una forma más automática, etcétera. Eso no es lo que quiere recoger la norma. Lo importante es que yo solicito que esos 100 megavatios de hora que he producido e inyectado en la red se emitan y se incluyan en mi cuenta de transferencia. Es decir, cada uno el origen o el nacimiento de la garantía de origen empieza en la cuenta de transferencia de un productor de biometano. Una vez la garantía de origen esté en la cuenta de transferencia del productor de biometano, el productor de biometano puede hacer 2 cosas. Uno es transferírsela a un comercializador, es decir, ya pueden venderlo y decir, oye, yo he producido 100 megavatios hora que he inyectado en la red, y tú, comercializador, que compras biometano, querrás decir a tus clientes que que ese biometano efectivamente querrás demostrar que viene de una fuente de una producción de biometano en España, ¿no? Entonces se lo puede vender a un comercializador directamente, o también existe la posibilidad de cancelarla directamente a un consumidor final. Pues tengo el productor un consumidor de gas podría estar interesado en que parte de su consumo sea biometano y podría ponerse en contacto directamente con un productor de biometano y decir, oye, como yo quiero que parte de mi consumo de gas sea del biometano producido por tu instalación, pues haz una solicitud de redención y cancélamelo a mi cuenta de redención. Siguiendo abajo, una vez que el productor
se lo he enviado a una cuenta de comercializador, el comercializador podría hacer dos cosas. Podría o transferírselo a otro comercializador, pues porque igual yo compré demasiadas garantías de origen o más del consumo que quiero dar, me sobran garantías de origen y bueno, se lo puedo transferir a otra comercializadora que está igual escaso de garantías de origen. Podría acordar un comercio ahí de garantías de origen y transferirlo a la cuenta de transferencia del comercializador. Es decir, lo que haría es una solicitud de transferencia, lo mismo, rellenaría todos los datos de la solicitud de transferencia, es decir, comercializador A, pues igual que cuando hacemos una transferencia bancaria, ¿no? Comercializador A quiere transferir las garantías de origen, estas en concreto, porque va a ser posible identificar qué garantías de origen queremos transferir. Es decir, yo puedo tener garantías de origen de una planta de biodigestión de residuos o una garantía de origen de una planta de residuos ganaderos. Pues yo puedo decir, quiero transferir 100 megavatios hora de esta planta de residuos ganaderos a este comercializador B. Muy bien. Y eso, entonces, en la cuenta de transferencia del comercializador B aparecerán esas garantías de origen. Y ya por simplificar y ir al final de este apartado, una vez que yo como comercializador he vendido gas y quiero asignar o quiero dar información más detallada del gas que he vendido a mis consumidores, lo que debería hacer es al consumidor 1 tener una solicitud de redención, pues lo mismo que el de transferencia, relleno la solicitud de redención, quiero estos 100 megavatios hora de este biometano que fue producido por una planta de desechos ganaderos, se lo quiero redimir a la cuenta de redención, que esto es otra cuenta, del consumidor N. Entonces ya ese consumidor N podrá decir que de su consumo de gas hay unos megavatios hora que vienen de una planta de residuos ganaderos. De tal manera que al final, por resumir este esquema, hemos estado hablando de los productores de biometano, hemos estado hablando de los comercializadores y hemos estado hablando de los consumidores, y todos ellos, al final de la cadena, el consumidor podrá saber el gas que ha producido la planta. Y hemos estado hablando de emitir garantías de origen, transferir garantías de origen y redimir garantías de origen. Y luego, para terminar, distinguir que hay dos tipos de cuentas. Habrá las cuentas de transferencia, donde lo que hay pueden entrar garantías de origen y salir garantías de origen. Y luego habrá las cuentas de redención de garantías de origen, que es donde mueren las garantías de origen. Esas garantías de origen ya no pueden ser transferidas a nadie más. Se cancelan y ya no se acaba la vida de las garantías de origen. Ahora daré paso a mi compañera Isabel, que terminará la exposición hablando de los siguientes pasos y lo que son las garantías de origen, las diferentes normas que se están moviendo ya a nivel europeo. Gracias. Bueno, de lo que voy a hablar ahora es de cómo se está tratando esto en el ámbito europeo, ¿no? Sí que se ha comentado que hay distintos países que ya tienen establecido su sistema de garantías de origen y que en el caso de España todos los sectores implicados quisieron desarrollar, dar un empuje al desarrollo de las garantías de origen antes de que viniera por parte de Europa, ¿no? Y por eso se hizo la especificación técnica en un plazo rápido. Sin embargo, en Europa, a pesar de que hay sistemas nacionales independientes, a raíz de la obligatoriedad establecida por el artículo 19 de la Directiva de Renovables, se está desarrollando una norma específica de garantías de origen de la energía, porque solo existía la norma, igual que en España, la norma de garantías de origen de la electricidad, ¿no? Entonces, la nueva Directiva de Renovables
agranda el ámbito de estas garantías de origen a todos los vectores energéticos y establece que hay que hacer un sistema de garantías de origen que los incluya, ¿no? Y que se ajuste a esta nueva directiva. Entonces, adelantándome a una de las preguntas que ha hecho uno de los asistentes, la especificación técnica se ha adelantado en el tiempo, es decir, en el momento que esta norma europea sea publicada y traspuesta directamente a España, porque la transposición a España es su directa aplicación en España y ya está, no hay que hacer ninguna modificación, la especificación técnica perderá su vigencia y será sustituida por la norma europea, ¿no? Un poco el por qué se hace esta norma europea ya lo he comentado. El artículo 19 establece que se tienen que hacer garantías de origen a nivel europeo y que los Estados miembros tienen que velar porque se expidan estas garantías de origen cuando lo solicite un productor de energía, ¿no? Procedente de una fuente renovable. ¿Cómo se ha comenzado el trabajo? Pues por una parte tomando, igual que se ha hecho en España, como base la norma de garantías de origen de la electricidad, se ha establecido un grupo de trabajo que es el CEN-CLC-JC Working Group 5, va a desarrollar junto con el input de un proyecto europeo que se llama FastGo, que la Comisión Europea le ha asignado el trabajo de hacer una asesoría técnica a este comité de normalización, pues se ha formado este grupo que se ha dividido en diferentes subgrupos, ¿no? Los diferentes subgrupos responden a diferentes vectores energéticos. Por una parte está el genérico, porque las garantías de origen per se y forma de funcionamiento tienen muchísimas cosas comunes independientemente de cuál sea el vector energético, pero por otra parte se ha hecho un subgrupo de trabajo de gases de hidrocarburos gaseosos, incluyendo el biometano. Se ha establecido un grupo de trabajo de garantías de origen de la electricidad que, a pesar de estar ya desarrollada la norma, pues se tiene que adaptar a los nuevos requisitos de la directiva de renovables, de la nueva directiva de renovables. Se ha establecido un grupo de trabajo del hidrógeno y se ha establecido un grupo de trabajo de redes de calor y frío, introduciendo el matiz de que se tienen que desarrollar las garantías de origen de la energía, no necesariamente renovable. Y esto es algo que se va a introducir probablemente en la norma, porque a lo mejor hay una red de calor y frío enormemente eficiente que como tal puedes pedir unas garantías de origen y algún cliente puede estar interesado en ellas. Igual que ahora hay garantías de origen de cogeneración, ¿no? Aunque sean cogeneraciones de gas natural fósil. El por qué hay un grupo específico de gases, incluyendo biometano, y otro grupo de hidrógeno, siendo que todos pensamos en el hidrógeno o mucha gente piensa en el hidrógeno como otro gas energético que se inyecta al sistema gasista en un cierto porcentaje y puede ser susceptible de las mismas garantías de origen, es porque el hidrógeno, aparte de ser un vector energético, también puede ser una importante materia prima, ¿no? Y a pesar de que estas garantías de origen, por definición, son megavatio hora, es decir, responden a energía, bueno, pues se está contemplando y hay un gran debate para decidir si van a ser dos tipos de garantías de origen diferente o va a ser la misma garantía de origen en el que en los atributos que he mencionado antes se va a especificar si es biometano, si es hidrógeno y si con eso es suficiente para distinguirlos, ¿no? Como digo, eso es un debate, probablemente se va a quedar es mi sensación, se va a quedar en dos garantías de origen diferentes, pero bueno, esto está por ver. ¿Qué es lo que buscan estas garantías de origen europeas? ¿Cómo se están desarrollando? Pues para empezar, es importantísimo lo mismo que he mencionado antes, ¿no? Hay que evitar el doble cómputo de energía, esta unicidad de la que hablaba antes. Hay que evitar el fraude, tiene que ser un sistema de garantías de origen suficientemente robusto como para garantizar
que no hay fraude en estas transacciones, esta enorme cantidad de transacciones que va a haber de garantías de origen entre los diferentes agentes, ¿no? Una garantía de origen puede pasar por muchas manos antes de ser finalmente redimida, ¿no? Tiene que contemplar la conversión energética. Una de los grandes retos de esta garantía de origen es precisamente que incluye todos los diferentes vectores energéticos y que estos vectores energéticos se pueden transformar unos en otros antes de suministrar esta energía y antes de definitivamente definir cuál es esta garantía de origen, ¿no? Por poner un ejemplo, una energía eléctrica de procedencia eólica se puede almacenar en forma de electricidad, se puede almacenar en forma de hidrógeno que será verde, y ese hidrógeno pues, puede a su vez volver a generar energía eléctrica e inyectarla al sistema. Es decir, puede haber diferentes conversiones y esto tiene que ser tenido en cuenta en la propia garantía de origen. Como ha explicado Jacobo, hay una cosa es la garantía de origen, que por sí misma, y en esto la Comisión Europea es muy estricta, por sí misma solo tiene el objeto de ser divulgada, de dar información sobre la procedencia de la energía, no ni de su sostenibilidad, ni de su huella de carbono, ni es una etiqueta verde, ¿no? Y no, de ninguna manera, y además así lo dice explícitamente la directiva, no sirve a efectos de cómputo de objetivos de energía renovable, tanto de biocarburantes o incluso de huella de carbono, ¿no? Entonces, lo que se está planteando, por una parte, es en esta garantía de origen europea que exista un campo en el que se diga si esta garantía de origen está asociada a una etiqueta verde que contenga toda esa información. No explicitará qué tipo de etiqueta verde y qué información tiene, pero sí si tiene etiqueta verde o no la tiene. Y se está contemplando también el que se pueda hacer un certificado multipropósito, es decir, que se contenga toda esta información de sostenibilidad, huella ambiental, huella de carbono, etcétera, junto con la garantía de origen, que per se sirve para lo que sirve. Y bueno, como he comentado, comprenderá también los atributos de la energía y esta trazabilidad, incluso en caso de conversiones, pues habrá que ver en qué medida recoge toda la información de todas las distintas conversiones energéticas, ¿no? La diferencia con la especificación técnica, como se puede ver, es bastante notable, ¿no? Fundamentalmente es en el ámbito de aplicación, son todos los vectores energéticos, es muchísimo más ambicioso, ¿no? Y, como digo, sustituirá a la especificación técnica cuando sea publicada. Sí que en relación con esta etiqueta verde, en la especificación técnica española, lo que hemos contemplado dentro del grupo es que se pueda aportar este tipo de información en la garantía de origen de forma voluntaria, lo cual, bueno, puede ayudar a la Administración española o, no sé, a la Oficina de Cambio Climático o, bueno, a las entidades de decisión a atribuirle carácter o validez para cierto tipo de cosas, ¿no? Como puede ser, pues eso, reducciones de emisiones, etcétera. Y bueno, con esto yo termino y si hay alguna duda más respecto tanto al Comité Europeo como a la especificación técnica, pues bueno, estamos disponibles para todas las dudas que surjan, que veo que han sido bastantes de momento. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres, a Germán, a Isabel y a Jacobo. Creo que lo tenemos todos más claro, pero también menos claro porque bastantes dudas están surgiendo, pero bueno, eso es bueno. Y para resolverlas, pues doy paso a Esther Bermejo, que es la responsable de Industria Química y del Gas en UNE y ha sido la que desde UNE ha estado acompañando al GET 15, a este grupo de trabajo, a desarrollar la especificación de la que hoy estamos hablando. Así que nada, Esther, todo tuyo.
Pues muchas gracias Luz. Bueno, en primer lugar me gustaría sumarme a todos los agradecimientos ya realizados hasta ahora, tanto en la parte de la apertura, gracias Luz Smith y Marta Margarit por transmitir la visión de UNE y de Sedigas. Y, por supuesto, gracias, Juan Sánchez, por tu participación. Creo que es muy importante poder contar con el apoyo y el impulso del Ministerio. Muchas gracias también a los ponentes de la mesa redonda, tanto por sus exposiciones anteriores como por su trabajo y participación en el GET 25, en el que se ha elaborado esta especificación. Ha sido un trabajo intenso realizado durante un año, en el que ha habido una participación muy activa por parte de todas las entidades y, como decía Germán, muy bien orquestado por Nayara como secretaria, que ha realizado una labor muy importante. Y por mi parte, he de decir que ha sido muy enriquecedor y creo que a día de hoy puedo decir que sé un poquito más sobre garantías de origen de biometano. Y bueno, sin más dilación, vamos a analizar las preguntas, que como decía Isabel, hay unas cuantas, así que yo creo que cuanto antes empecemos, mejor. Y vamos un poquito justitos de tiempo, además, por lo que veo. Jacobo, esta va dirigida a ti. ¿Qué papel tendrá el esquema de verificación de la sostenibilidad del biometano? ¿Este documento permitirá a un productor diferenciar su producción por eficiencia o sostenibilidad? Es decir, ¿podría suponer para su cliente descontarse mayores reducciones con su garantía de origen que con otra menos sostenible? El sistema de garantías de origen, como además hemos indicado también, lo ha nombrado Isabel, en esta norma de momento no tenemos en cuenta, o no, porque así está diseñado por Europa, lo que son todo lo referente al sistema, a los gases de efecto invernadero ahorrados por el consumo de garantías de origen, de tal manera que a esa parte de la pregunta esta norma no contempla eso. Lo que sí es cierto es que con el sistema de garantías de origen yo ya puedo diferenciarme, yo ya puedo diferenciar lo que el biometano que estoy vendiendo, de tal manera que ya puedo a mi cliente decirle: de tu consumo de gas, esta parte o estos megavatios hora o el total es gas renovable. Eso sí lo podré decir. Estupendo. Pues tenemos a continuación otra pregunta. En este caso, bueno, son un par de preguntas, van dirigidas a Isabel. ¿Cómo funciona el mercado internacional de garantías de origen si se trata de un sistema nacional? ¿Qué compatibilidad existe entre esta especificación y la próxima revisión de la EN 16325, donde se incluirán los gases renovables? Bueno, el funcionamiento del mercado internacional se dará en el momento que existan en los distintos países, en los distintos Estados miembros, cada uno tendrá su sistema nacional de garantías de origen, que debe ser acorde con la norma europea. Y bueno, de lo que se tratará será la especificación técnica, a pesar de tener ámbito de aplicación estrictamente nacional, sí que hemos contemplado la posibilidad de que entren garantías de origen de otros países y de que se puedan exportar. ¿Con qué condición? Pues que ambos sistemas estén de acuerdo con que dichas garantías de origen, exportadas o importadas, cumplan los requisitos exigidos en ambos sistemas nacionales, ¿no? En el momento que haya una norma europea, esto será de más fácil aplicación porque los requisitos serán más comunes, se entiende, a pesar de que cada sistema pueda tener requisitos específicos, pero la base será esa, ¿no? Que ambos sistemas tengan de alguna manera acuerdos de importación-exportación. Todo ello, además, juega un papel importante en esto ERGAR, ¿no? Que es la Asociación Europea de los Registros de Gases Renovables. Es una entidad privada en la que participan muchas entidades de registro de gases nacionales.
Y se entiende que juega y jugará un papel muy importante en el establecimiento de estos acuerdos, ¿no? para que haya un mercado internacional de garantías de origen, de forma que un biometano o un biogás producido en España se pueda vender en Alemania, por ejemplo. Y la otra pregunta era... ¿Qué compatibilidad existe entre esta especificación? A ver, no sé si se me oye. ¿Qué compatibilidad existe entre esta especificación y la próxima revisión de la norma EN 16325, donde se incluirán los gases renovables? Bueno, pues eso es lo que he intentado explicar cuando he explicado el desarrollo del Comité Europeo de Normalización, ¿no? La especificación técnica es un adelanto de aplicación nacional para que en España se pueda empezar a desarrollar el sistema de garantías de origen. En el momento que se publique la norma europea, la especificación técnica ya dejará de tener sentido y el sistema nacional tendrá que adaptarse a la norma europea. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Tenemos otra pregunta para Germán. ¿Cuándo será posible la certificación? ¿Cuáles son los trámites pendientes para que sea homologada por Administración del Estado y por ERGAR? Bueno, en primer lugar, hay que aclarar quién debe designar al organismo competente y desarrollar el sistema y la plataforma de registro para que, como bien comentaba Jacobo, pues se pueda realizar todo el proceso, todo el flujo, desde la emisión de la garantía de origen hasta la anulación por parte del cliente final. Según establece la directiva europea, la Red 2, los Estados miembros tienen la obligación de desarrollar este mecanismo, estos sistemas de garantías de origen, a ser posible antes de junio del 2021. Según las conversaciones que hemos mantenido con la Administración, están en proceso. En el mejor de los casos podrían tenerlo resuelto a finales de este año o a principios del 2021. Pero bueno, nos comentan que están lógicamente en ello. La potestad, la responsabilidad recae absolutamente sobre la Administración. Nosotros hemos dado las herramientas, el soporte, y ellos son los que tienen que definir si el organismo competente seguirá siendo la CNMC, por ejemplo, como ocurre en electricidad, o quien ellos consideren, con el criterio determinado, pues que deba ser el organismo competente. Y de igual modo para la plataforma. Sé que hay gente que pregunta, pues, ¿se utilizará una plataforma con tecnología blockchain o no? Pues lo desconozco completamente. No sé cuál será el procedimiento. Con respecto a los próximos pasos, pues bueno, lo dicho, la Administración está trabajando en ello y bueno, pues entiendo que al igual que ha hecho con las hojas de ruta del biogás, del hidrógeno o la transposición de la directiva, suele ser labor de la Administración pues sacarlo a consulta pública durante un plazo determinado. En este caso, pues nos hemos encontrado que, dado el estado de alarma, pues todas las consultas se han retrasado y aún así, pues bueno, supongo que ellos pues establecerán los plazos para que se cumpla y se llegue a tiempo. De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias, Germán. Hay una pregunta especialmente dirigida a Juan Sánchez. La voy a leer y adicionalmente te pediré, Juan, que si tienes algo que añadir a lo que ha comentado Germán, pues sería interesante porque al final, un poco por alusión. La pregunta dice, la Directiva 1161 de 2019, que impulsa al sector público a la compra de vehículos eficientes en la definición de vehículo pesado cero emisiones, no incluye aquellos movidos por gases de origen renovable. Esto puede ser una barrera insalvable para generalizar la incorporación del biometano a los miles de vehículos bajo contratos públicos, autobuses, camiones de residuos, otros vehículos pesados públicos. ¿Hay alguna opinión al respecto? Muchas gracias. ¿Me oís? Sí.
Sí. Perfecto. Efectivamente, en primer lugar querría puntualizar la respuesta de Germán, que efectivamente es perfecta, es decir, se ajusta, los pasos que él ha comentado se ajustan a la realidad. Por parte de la Administración, efectivamente tenemos que tomar la decisión sobre cómo se va a realizar cuál va a ser la plataforma de registro y cuál va a ser la entidad va a ser la responsable de gestionar ese sistema de garantías de origen. Y la realidad es que si no se han dado pasos en estos últimos meses en ese sentido, ha sido por la situación de estado de alarma, que hemos iniciado consultas públicas previas de documentos estratégicos, como por ejemplo la hoja de ruta del biogás o la hoja de ruta del hidrógeno renovable, pero sin embargo no hemos podido iniciar esas consultas públicas en materia ya normativa, precisamente por intentar que se iniciaran en el momento en que puedan participar todos los agentes de forma plena. Y en este caso se requiere pues una norma, un instrumento de carácter normativo. Tenemos bastante claro que es necesario un impulso por nuestra parte cuanto antes. No puedo, desgraciadamente, anunciar, digamos, ni el contenido de la medida ni el plazo exacto en el cual vamos a iniciar la consulta, pero sí esperemos que sea en breve, ¿vale? Que antes de irnos de vacaciones o a lo sumo a la vuelta pueda haber un sistema ya a consulta y puedan participar los agentes pues en opinión de ese lanzamiento del sistema de garantía de origen por parte de la Administración. En relación a la pregunta que nos han realizado sobre la compra pública de vehículos, lo primero, y que no suene como disculpa, no soy un experto en la contratación pública, pero sí que conozco esta directiva. Distingue, creo recordar, entre dos tipos de vehículos pesados. Están por un lado los vehículos pesados limpios y por otro los de emisiones cero. Y dentro de esos vehículos de emisiones cero, pues no va a poder estar en ningún caso un vehículo movido con gases renovables, porque hay dos cuestiones que tenemos que tener, movido con gases renovables, concretamente con un motor de combustión interna. ¿Por qué? Porque una cuestión es la huella medioambiental en toda la cadena de valor de un combustible, que puede ser climáticamente neutro, con independencia de que en el tubo de escape sí que tenga emisiones y por tanto no sea un cero emisiones in situ. Hay por tanto habría dos debates distintos, que uno es la calidad del aire en las ciudades y el otro pues es la contribución al efecto invernadero. Aunque los gases renovables, o en concreto el biometano, pues puedan ser climáticamente neutros, sí que podemos tener un problema de que no encajen dentro de esos vehículos cero emisiones. De todas maneras, sí que interpretamos que a pesar de esta directiva, el transporte público urbano propulsado con motores de combustión interna propulsados por biometano sí puede tener un encaje en el medio plazo. Por tanto, no lo vemos incompatible. Pues muchísimas gracias, Juan, por tu intervención, por la respuesta a todas estas dudas muy importantes y muy interesantes para el sector. Y bueno, lamentablemente nos hemos pasado un poquito del tiempo, nos queda la clausura, no nos da tiempo a hacer más preguntas, pero bueno, lo que vamos a intentar es recopilarlas todas e intentar dar una respuesta por escrito a todos aquellos que hayan dejado sus nombres, porque hay algunas que hemos visto que están anónimos, y poder dar respuesta directamente por escrito. Sin más, doy a paso a Luz, que va a hacer la clausura de la jornada. Gracias a todos. Pues muchas gracias, Esther, y nada, muchas gracias a todos los asistentes. Espero que haya sido de interés. Yo creo que todos hemos aprendido un poco y lo importante ahora es pues poder ponerlo en marcha y poder llevarlo a la práctica. Quiero dar muchísimas gracias por su presencia, tanto a la secretaria general de SEDIGAS como al subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles del MITER, así como a los participantes en la mesa redonda, Germán, Isabel, Jacobo
y a la moderadora, a Nayara. Muchas gracias a todos por vuestra participación y por vuestra contribución. Y me he quedado yo con algunas pequeñas ideas que quería resaltar. Por una parte, pues a Sedigas, pues agradecerles habernos traído esta propuesta, haber planteado la necesidad que existía y haber podido así entre todos dar una herramienta que nos ayude para la implantación y para el desarrollo de un tema fundamental. Un tema fundamental tanto como ha comentado Juan Sánchez, para dar respuesta a temas tan importantes como el medio ambiente, la huella de carbono, economía circular, transición justa, el reto demográfico. Al final estamos en una situación complicada o, bueno, especial, pero las nuevas oportunidades de negocio, las nuevas oportunidades económicas, el poder desarrollar áreas que lo necesitan, como pueden ser las rurales, y poder aumentar el mercado laboral contribuyendo con nuevas tecnologías, pues siempre es una gran satisfacción para todos los que participamos en el desarrollo de este tipo de documentos y podemos poner nuestro granito de arena. Esto no termina aquí. Como se ha comentado, se ha hecho la especificación UNE 062, pero esto continúa con el desarrollo de la norma, la 16325, que ya existía para toda la parte eléctrica y que ahora se amplía a muchos nuevos campos. En ese sentido, decir que como referencia para la especificación UNE se ha cogido la norma existente, con lo cual pueden converger. No obstante, pues bueno, se sigue trabajando desde UNE y desde los interesados se sigue trabajando y participando en el desarrollo de este nuevo proyecto europeo. Que, como he dicho al principio, la especificación surgió como una necesidad rápida a un problema concreto, pero su objetivo a medio plazo es integrarse dentro de una norma europea, porque esto al final es un mercado que aplica a todos los países miembros de la Unión Europea. Ya ha salido el tema de la comercialización y del traspaso de fronteras, pues tenemos este primer hito que nos ayudará hasta que la norma europea esté publicada. Que ya sabemos que las normas a veces tardan un tiempo, se requiere un consenso y a lo mejor pues hasta dentro de un par de años no disponemos de la norma europea. Y luego, por último, añadir que, aunque no lo he comentado al principio, hemos estado hablando de la relación de las normas y las políticas nacionales, y en este caso, además, quiero destacar que la especificación UNE, como podéis ver en el programa que se ha incluido en el texto del programa, también da respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible. Ya hemos llegado a 2020, parecía hace unos años que 2020 era nuestro gran referente y nuestro gran hito, el Horizonte 2020, un montón de compromisos para el 2020, pero bueno, ahora tenemos nuestro futuro ya es presente y ahora vamos por el siguiente reto. Y el siguiente reto está en los próximos años y en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este caso, pues bueno, nos agrada que con esta especificación también nos hemos sumado a facilitar la consecución de algunos de ellos. Y nada más, la presentación, toda la sesión estará disponible para los que la quieran volver a ver, ya que ha sido interesantísima, o para los que no han podido asistir, que puedan acceder a ella.
como ha comentado Esther, vamos a tratar de responder las preguntas que han quedado sin respuesta. Y bueno, ya que lo ideal sería terminar esta sesión con un pequeño café donde pudiésemos intercambiar opiniones, pero las circunstancias no lo permiten, pues nada, nos lo tomamos cada uno en nuestra casa, pero como contrapartida, pues como se indica en el programa, se ha facilitado un código de descuento para la adquisición de la especificación para todos los asistentes que deseen disponer de ella. Así que, bueno, por lo menos podemos poner algo en común y ofreceros algo. Pues lo dicho, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto en la presentación de alguna otra especificación o norma que nos sea útil a todos, a la industria y a la sociedad. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, muchas gracias.